Muy bien, hermanos, abran su Biblia en Mateo capítulo 5 y vamos a estar considerando únicamente el versículo 4. Mateo 5, versículo 4, dice así: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Les voy a pedir que tengan a la mano sus Biblias. Vamos a estar viendo algunos pasajes, algunos versículos, y me gustaría que tuvieran sus Biblias a la mano para irlos viendo juntos. Todos los seres humanos lloramos. ¿Hemos llorado o lloramos alguna vez? Porque el llanto es una parte inevitable de la vida en un mundo caído. Algunos lloran por pérdidas materiales, otros lloran por dinero, otros lloran por alguna casa que perdieron, por la salud que se deteriora. Otros lloran también por sueños no cumplidos, por relaciones quebradas, decepciones en la vida. Esas lágrimas son reales. Si es un llanto que todo el mundo tiene en alguna ocasión, y seguramente algunos de nosotros hemos experimentado también algún dolor de eso. Cuando pensamos en la palabra llorar, nuestra mente se dirige inmediatamente hacia el dolor, hacia la pérdida, hacia la tristeza. Y en un mundo en donde la idolatría, la diversión, la risa superficial es muy común, el llanto entonces se ve como una debilidad. Hay inclusive frases que dicen: los hombres no deben llorar, por decir alguna de ellas. Pero Jesús en el Sermón del Monte no se refiere a estas lágrimas comunes de la vida cuando dice: bienaventurados los que lloran. El Señor está hablando de un llanto mucho más profundo, un llanto que brota desde adentro del corazón cuando un hombre o una mujer mira su propio interior y reconoce la gravedad de su pecado delante de un Dios santo. Cristo en el Sermón del Monte dice algo más radical, más paradójico, porque Él dice que los que lloran, esos son bienaventurados. O sea, que los que lloran son verdaderamente felices. Es lo que dice el Señor, es algo paradójico, ya vimos lo que es una paradoja. El llanto del mundo muchas veces nace de un ego herido, del amor a lo terrenal o del temor a perder algo o a alguien. Pero el llanto que Cristo bendice nace del Espíritu Santo, nace del convencimiento que hace el Espíritu Santo en nuestra vida de pecado. Y es ahí donde nos lleva a clamar como el salmista David cuando dice: contra ti solo he pecado. Salmo 51, 4. En otras palabras, el llanto del mundo deja al alma vacía, sin esperanza, mientras que el llanto espiritual lleva al arrepentimiento y recibe consuelo en el Cristo eterno. Y aquí está la gran paradoja del Evangelio, hermanos. Los que lloran de esta manera, lejos de ser miserables, son los verdaderamente felices, porque hallan el perdón y la paz que únicamente Cristo puede dar. El mundo llora sin esperanza, pero el cristiano llora para encontrar consuelo, y ese consuelo únicamente lo puede obtener en Cristo. Estamos predicando acerca de las bienaventuranzas que Jesús dio en el Sermón del Monte. Esta es la segunda de ellas. La primera bienaventuranza ya la vimos: bienaventurados los pobres en espíritu. Y vamos a meditar en esta mañana, aprender cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña que no son las lágrimas vacías las que Dios bendice, sino que aquellas lágrimas que nacen del verdadero arrepentimiento son las que hallan verdadero consuelo eterno.
Vamos a orar, hermanos, para poner en manos de nuestro Señor esta predicación. Bendito Padre, te damos muchas gracias porque, Señor, en esta mañana podemos estar exponiéndonos a tu palabra viva y poderosa que nos transforma. Y te pedimos, Señor, que al meditar en este pasaje, abras nuestros corazones para entender lo que significa ser bienaventurados los que lloran. Danos sensibilidad espiritual para reconocer nuestro pecado. Danos también compasión por el dolor del pecado del mundo. Y también, Señor, danos confianza en tu consuelo divino. Dame, Señor, la sabiduría que necesito para hablar a través de este mensaje y que tu palabra nos traiga esperanza y fortaleza nuestras vidas. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En esta parte del Sermón del Monte, Jesús continúa presentando los principios del reino. Recuerden, hermanos, que este Sermón del Monte son aquellos reglamentos, vamos a decir, aquellas leyes, aquellos principios que son para todos aquellos que entran en el reino del Señor. No son cuestiones morales que son para todo el mundo, aunque mucha gente lo escucha, mucha gente toma el Sermón del Monte a veces de manera moralista. No es así lo que el Señor nos enseña en el Sermón del Monte. Son estatutos para todos aquellos, principios para todos aquellos que entran en el reino de nuestro Señor Jesucristo. En esta segunda bienaventuranza, Jesús declara: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y si nosotros lo vemos con la mirada del mundo, podemos ver a simple vista que esto puede ser muy contradictorio. ¿Cómo puede ser una persona bendecida? ¿Cómo puede ser una persona feliz cuando está llorando? Eso como que no encaja en la lógica del mundo. Porque estamos en un mundo donde se busca la felicidad constante, la felicidad en la cual nosotros no tendremos dolor, satisfacemos nuestras necesidades, cumplimos nuestros caprichos, disfrutamos de lo más que podamos. Así que es muy contradictorio que la palabra nos diga que somos felices o bienaventurados cuando lloramos. Pero aquí el Señor nos invita a reflexionar sobre el valor espiritual del llanto y la promesa de la consolación divina que trae esta bienaventuranza. Para poder nosotros entender bien a qué se refiere esta parte del Evangelio, vamos a ver que dentro de la Escritura nos habla acerca de que hay 3 tipos de llanto que podemos nosotros encontrar como ejemplos en la palabra de Dios. Y que estos 3 tipos de llantos, por supuesto, también se aplican a nuestra vida actual. El primero de estos llantos es el llanto que pudiéramos llamarle ilegítimo. Esta clase de llanto se da cuando alguien llora por ver frustrados sus planes egoístas, sus planes codiciosos o inclusive sus planes malvados. Esto lleva a la persona a desarrollar una pasión enfermiza por aquello que desea, ya no le importa ninguna otra circunstancia. Él desea únicamente satisfacer su ego, sus pasiones, y de esa manera cuando se le frustran esas cosas es cuando esta persona se pone a llorar. Y no quiere decir que llore únicamente con lágrimas, sino el hecho de que esté ya triste, acongojado, nervioso. Eso ya es un llanto que él tiene, un llanto por aquello que no va de acuerdo a los deseos de él. Es una pasión enfermiza por obtener aquello de manera vana, de manera irracional a los ojos de Dios o incluso de manera ilegal.
Y un ejemplo de ello lo vemos en el libro segundo de Samuel, capítulo 13. Acompáñenme ahí, hermanos, en segunda a Samuel, capítulo 13. Y vamos a ver aquí un ejemplo de lo que es un llanto ilegítimo, llanto vano o llanto ilegal. En este capítulo tenemos la historia, el capítulo 13, si se fijan, tenemos la historia de Amnón y Tamar. Amnón era un hijo de David, Tamar era una hija de David también, de diferente madre. Y dice aquí en el capítulo 13, versículo 1, dice: aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Shea, hermano de David, y Jonadab era un hombre muy astuto. Y aquí, hermanos, la historia se desarrolla en que este hombre, este amigo de Amnón, le dice que se finja enfermo y le diga a su padre que está enfermo, que mande a Tamar, su hija, para que vaya y lo ayude. La historia termina mal, la historia termina con este medio hermano de Tamar abusando de ella, y de esa manera se desarrolla una serie de acontecimientos muy funestos en el cual Absalón, otro hijo de David, va y manda matar a Amnón por aquello que le había hecho a su hermana. Pero aquí tenemos, hermanos, uno de esos tipos de llanto ilegítimo, un llanto por aquello que es ilegal o irracional. Otro ejemplo de un llanto ilegítimo lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 21. Vayan ahí, hermanos, más adelantito tenemos Primera de Reyes, capítulo 21, y esta es la historia del rey Acab y de la viña de Nabor. Y dice la Escritura, dice así: pasadas estas cosas, Primera de Reyes capítulo 21, versículo 1, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca de mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Y vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y la historia, hermanos, sabemos cómo termina también. Esta mujer, Jezabel, va y compra a unos testigos falsos para que atestiguen en contra de Nabot, para que le digan que él ha cometido blasfemia en contra de Dios, que ha hablado en contra del rey. Le dictan una sentencia, Nabot muere apedreado, y entonces el rey Acab se hace de aquella viña por la cual había llorado también, un llanto irracional, un llanto ilegal. El segundo tipo de llanto es el llanto natural. Esta clase de llanto es la que nos ocurre a todos, a cualquier ser humano nos ocurre ese tipo de llanto. Es un llanto cuando nos encontramos nosotros en angustia por la pérdida de algún ser querido, por el dolor de alguna enfermedad, y nosotros podemos tener este tipo de llanto que se da de una manera natural, y de ahí su nombre como llanto natural, porque esto viene
a nosotros, a todos los seres humanos, como una respuesta, como un sistema para que nuestro organismo no explote. Es algo natural, algo que se da en todo. Todos lloramos. Los niños lloran desde que nacen y lloramos hasta que vamos a morir. Pero no es considerado un llanto ilegítimo, sino un llanto natural. Tenemos el caso de Abraham. El patriarca Abraham lloró legítimamente por la muerte de su esposa Sara. Vayan a Génesis capítulo 23. Génesis capítulo 23, versículos 1 y 2. Dice, fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Aquí tenemos un caso de un llanto natural, un llanto que sale como respuesta a un dolor por la pérdida de alguien. El profeta Jeremías lloró por los pecados de Israel y por el juicio que vendría sobre ellos también. Vayan a Jeremías capítulo 8, versículo 18. Jeremías Jeremías 8, versículo 18. Dice Jeremías, a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Y luego dice el versículo 21, quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Y dice el 9:1, dice, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. En el Nuevo Testamento tenemos también el caso de Timoteo, cuando el ánimo y el temor de dejar el ministerio estaba acosándolo. Y eso le lleva a Timoteo a buscar un consuelo divino, y es Pablo, allí en ese momento Pablo le escribe animándolo para que saliera adelante, para que no desmayara en aquello que Dios le había puesto. Ese llanto era por el dolor de ver que su obra estaba siendo atacada constantemente, la obra de Timoteo estaba siendo atacada, y él comienza a llorar porque no quería dejar la obra. Nuestro Señor Jesucristo también lloró por la muerte de Lázaro. Vayan a Juan capítulo 11, versículo 32. Juan 11, 32. Dice Juan 11:32, dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice el versículo 35, Jesús lloró. Esta clase de llanto, hermanos, se considera un llanto natural, como hemos dicho, porque es un llanto lógico, es un llanto que actúa como una válvula de escape que nos proporciona un alivio y una curación cuando nuestro organismo está en algún tipo de angustia, y que de no ser por ese mecanismo que Dios ha puesto en nosotros, seguramente colapsaríamos del dolor. Yo sé que muchos de aquí han tenido un dolor así, yo lo he tenido también, y de no ser por el llanto, nosotros enfermaríamos. No sé si también han visto ustedes cuando alguna persona está pasando por una situación muy difícil y no puede llorar y la gente le dice llora
Llora, llora, desahógate, porque eso te va a hacer que saques todo. Es una cuestión orgánica, natural, el llanto. No es un llanto ilegal, no es un llanto irracional, no es un llanto vano, no es un llanto egoísta, es un llanto natural. Pero el tercer tipo de llanto es el llanto que nos ocupa esta bienaventuranza, y es el llanto espiritual. Este llanto no tiene nada que ver con ninguno de los anteriores. Este llanto es el que se produce cuando hay un genuino arrepentimiento por los pecados cometidos, y este llanto solo pueden experimentarlo aquellos que desean entrar en el reino de los cielos o que ya están en el reino de los cielos. Porque el llanto no queda únicamente en una ocasión. Aquellos que desean entrar en el reino de los cielos lloran por el pecado cuando ven su naturaleza pecaminosa que los ha traído hasta Cristo. Pero los que estamos en Cristo estamos llorando continuamente cuando vemos, aun cuando estamos en el reino de los cielos, cuando vemos que nuestro pecado no nos abandona, que seguimos pecando continuamente, y es cuando nosotros vamos en llanto también, arrepentidos, porque nos encontramos ante un Dios santo. El apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el apóstol Pablo lloraba por esa situación en la cual él se encontraba. Sin embargo, hermanos, este es el único tipo de llanto que produce vida y que produce crecimiento espiritual. En el Salmo 51, el rey David expresa su dolor después de haberse arrepentido del pecado que cometiera con Betsabé y en contra de Urías, el esposo de ella. Vayan al Salmo 51. Salmo 51, versículo 3 dice: porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dice el versículo 8 y 9. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Había un dolor en David por ese pecado que había cometido. Era un dolor grande, un dolor que lo llevaba a exclamar al Señor y decirle que se encontraba en todos sus huesos abatidos, había perdido su alegría. Era un dolor inexplicable el que él sentía por el pecado que había cometido ante aquel Dios que le daba todo a David. Y ese es el dolor que nosotros sentimos, hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta de todo lo que recibimos de Dios, de todas sus misericordias, de que nos haya salvado de la condenación eterna, de que nos provea de la alimentación, de la salud, de la familia, y cometemos pecado hacia ese Dios santo que nos provee. Es el mismo dolor, el mismo llanto que David expresó en aquel salmo. Otro ejemplo de llanto espiritual lo encontramos en la negación de Pedro. Mateo capítulo 26, vayan a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, dice el versículo 69. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliéndole a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te describe. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces.
y saliendo fuera lloró amargamente. Qué dolor tan grande, hermanos, debió haber sentido Pedro. Aquel hombre que había dado todo por él, aquel hombre el que él había reconocido que era el Hijo de Dios, ahora lo estaba negando, y lo estaba negando hasta con insultos. Por eso cuando recuerda las palabras del Señor, sale y dice aquí, lloró amargamente porque era un dolor que le carcomía los huesos. Un dolor grande. Pero el llanto de Pedro es un claro ejemplo de lo que Jesús enseña en esta bienaventuranza, porque dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pedro lloró su pecado y ese arrepentimiento lo llevó a ser restaurado por Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, el Señor le pregunta 3 veces a Pedro, ¿Pedro, me amas? Pedro había sido restaurado por ese arrepentimiento, lo cual no le ocurrió a Judas. Judas lloró, pero no se arrepintió. Y Pedro llevaba esa carga en su corazón, pero el Señor misericordioso lo restaura porque nosotros vamos a recibir consolación cuando venimos a Él en llanto por nuestro pecado. Habiendo entendido cuáles son los 3 tipos de llanto de los que nos habla la Escritura, vamos a ver entonces ahora, hermanos, cuál es la enseñanza de Jesús en esta bienaventuranza. Primero vamos a ver qué significa la frase los que lloran. Enseguida veremos cuál es la promesa hacia aquellos que lloran y después vamos a ver cómo podemos aplicar esta verdad a nuestras vidas. ¿Qué significa los que lloran? Dentro de la Escritura, en la traducción de la Escritura, en el griego original, existen 9 palabras diferentes para nombrar lo que es el llanto, lo que es llorar, lo que significa llorar. Y la palabra usada en esta bienaventuranza nos da la idea de un dolor profundo, de un lamento muy grande como el que hemos estado considerando ahorita. Es un dolor intenso como de alguien que pierde a un ser querido. No se trata únicamente de una tristeza superficial o pasajera, sino de un quebranto interno. La misma palabra en griego, la similar palabra que se usa para este tipo de llanto, podemos encontrarla cuando a Abraham se le ordena que sacrifique a Isaac. Es la misma palabra que se utiliza aquí con su referente en el hebreo. Se utiliza también cuando Absalón es asesinado, el hijo de David, y David se entera. El llanto que tiene ahí él, ese dolor, es la misma palabra también. Es la misma palabra también que se usa cuando David se arrepiente del pecado cometido con Betsabé. Jesús no habla aquí de cualquier tipo de llanto, porque no todo el llanto es bienaventurado. Hay lágrimas por frustraciones terrenales, por pérdidas materiales, por sufrimientos físicos, como ya hemos visto, pero estas lágrimas no garantizan el consuelo eterno. El llanto del que habla Cristo aquí es el lamento por el pecado, es el dolor sincero de un corazón que reconoce haber ofendido a un Dios santo, un Dios justo. Y aquí la palabra llorar es algo que se da como resultado de reconocer ser pobre en espíritu. Es una consecuencia lógica. Esto es inevitable que nosotros veamos nuestra miseria espiritual y lloremos. Es algo que se da como una consecuencia lógica. Nos damos cuenta de nuestro bancarrota espiritual, de cómo está nuestra relación con Dios, e inmediatamente ahí es cuando nosotros lloramos por ver nuestra condición. Cuando nos hallamos frente a Dios y a su santidad y contemplamos la vida que deberíamos de estar viviendo,
cuando nos vemos a nosotros mismos actuando de forma pecaminosa, es entonces cuando descubrimos lo que somos nosotros espiritualmente y eso nos hace llorar. Son dos cosas diferentes. Cuando nosotros nos damos cuenta de la vida que deberíamos estar viviendo, nos hace llorar, nos hace ver nuestra condición miserable espiritual. Y cuando nosotros nos damos cuenta de los pecados que estamos llevando a cabo, también nos hace llorar, porque nos damos cuenta que estamos ofendiendo continuamente al Dios Santo. El llanto espiritual es el que nace cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado. Es el dolor del publicano que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Es el lamento de Pedro después de negar a Cristo y llorar amargamente. Los reformadores puritanos resaltaron que el verdadero arrepentimiento tiene dos elementos inseparables, que son la contrición del corazón y la fe en Cristo. ¿Qué es la contrición del corazón? La contrición del corazón es ese dolor genuino que sentimos cuando pecamos y cuando venimos a Dios con un corazón quebrantado. Ese es el corazón, la contrición del corazón. Darnos cuenta de que pecamos, sentir ese dolor del pecado y venir a Cristo con un espíritu quebrantado. Y el segundo de los elementos es la fe en Cristo. La fe en Cristo es el resultado de que nosotros nos volvamos a Cristo por haber llorado por causa de nuestro pecado. Esos son los elementos del verdadero arrepentimiento. El puritano Thomas Watson escribió en su libro llamado La Doctrina del Arrepentimiento la siguiente frase, y dice así: el arrepentimiento es un llanto evangélico, es más que lágrimas externas, es un dolor interior por haber herido al Dios que nos ama y un volvernos a Cristo para hallar gracia. Podemos concluir, hermanos, en este punto que el llanto bienaventurado es el que surge de un corazón que, iluminado por el Espíritu, se da cuenta de la fealdad que hay en él y que huye a Cristo. Sin embargo, la bienaventuranza no se queda en el llanto. Afortunadamente, gracias a Dios. Jesús asegura que aquellos que lloran o los que lamentan profundamente recibirán consuelo. Esta palabra también procede del mismo término utilizado para escribir al Consolador, al Espíritu Santo al cual el Señor Jesucristo se refiere en el Evangelio de Juan cuando nos promete que va a mandar un Consolador. Vayan a Juan capítulo 14, versículo 16. El Evangelio de Juan 14, 16. Dice el Señor: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Señor Jesucristo les promete a sus discípulos que no los iba a abandonar, que no los iba a dejar solos. Él les dice: yo me voy, pero les voy a mandar otro Consolador. Era una garantía de que Cristo iba a permanecer con ellos y es la garantía de que Cristo permanece con nosotros. Es la garantía de que el consuelo no depende de las circunstancias, no depende de las obras humanas, sino que depende directamente de Dios. ¿Qué más podemos nosotros pedir, hermanos? Con un Consolador tan poderoso y tan bondadoso como nuestro Dios. Y este contraste que hay entre el llanto espiritual y el llanto del mundo es realmente hermoso. Porque el mundo llora y queda sin esperanza. Pero los verdaderos discípulos de Jesús lloran, pero reciben un consuelo eterno.
Hay un contraste ahí grande, hay un contraste maravilloso que nosotros debemos de apreciar. El consuelo que Jesús promete es espiritual, pero también es cristocéntrico. Y es espiritual porque no trae simplemente un alivio emocional momentáneo, sino que proporciona el descanso de un alma que ha sido perdonada. Aquel que recibe el consuelo de su llanto por el pecado, recibe la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses 4:7. Pero también este consuelo es cristocéntrico porque el consuelo no se halla en uno mismo, ni en obras, ni en méritos humanos, sino que ese consuelo se halla en la obra que Cristo hizo en la cruz. Es ese consuelo que Cristo ganó para nosotros cuando fue crucificado y cuando fue resucitado. Nuestro Señor Jesucristo dijo: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Es un descanso que únicamente puede proceder de Cristo, porque Él lo ganó con su sangre, Él pagó con ello. El consuelo que Jesús nos ofrece no se queda únicamente en algo presente, sino que también es un consuelo en el futuro. Nosotros como creyentes experimentamos un consuelo ante el dolor, ante el llanto, por la gracia de Cristo, pero también esperamos un consuelo perfecto que se va a dar cuando estemos en la presencia de Dios, donde Él ha prometido que enjugará todo dolor y toda lágrima de su pueblo redimido. Isaías 25:8 dice: enjugará Jehová toda lágrima de todos los rostros. Apocalipsis capítulo 7 versículo 17 dice: el Cordero los pastoreará y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 21:4 dice: ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Así es el consuelo de esta bienaventuranza, hermanos. El consuelo de esta bienaventuranza no se queda únicamente en un consuelo actual, un consuelo que nos llega en esta vida, sino que es un consuelo que va a traspasar la eternidad. Vamos a vivir en la presencia de Cristo, en su gloria eterna, de una manera en que ya no va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor, como dice la Escritura. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza para nuestras vidas? ¿Cómo podemos nosotros vivir esta bienaventuranza día a día? Y vamos aquí a mencionar 3 aplicaciones prácticas que nosotros podemos llevar a cabo para poder recibir ese consuelo en nuestra vida. Número 1, arrepiéntase con sinceridad. Examine su corazón y llore por sus pecados. No ignore esa área donde usted está fallándole a Dios. Todos tenemos áreas específicas en las cuales más les fallamos a Dios. Todos pecamos y todos tenemos diversa clase de pecado, pero hay ciertas áreas específicas que nos llevan a llorar a Dios porque son más difíciles de que nosotros podamos despegarnos de ellas, o porque son aquellas situaciones en las cuales ofendemos grandemente a Dios. Porque el arrepentimiento genuino abre la puerta al consuelo divino. Dedique tiempo, hermano, a meditar en las noches. Póngase a ver qué hizo durante el día que haya ofendido a Dios. Y llore por ese pecado. Pónganse en oración, confiando en la gracia de Dios. Punto número 2, lleve el dolor del mundo a Dios. No se muestre insensible ante el sufrimiento y el pecado alrededor. Así como los profetas intercedían por los pecados del pueblo, así también usted clame por justicia y compasión por todas las personas perdidas. ¿Cuánto dolor hay en el mundo a nuestro alrededor, hermano? ¿Cuánto pecado hay? Personas que han sido atrapadas por Satanás, de las cuales el pecado para ellos es lo más común.
y debemos de dolernos por esas personas, compadecernos de esas personas y orar por ellos para que Dios les quite ese velo y les dé el entendimiento de que están caminando por lugares peligrosos. No nos volvamos insensibles ante el sufrimiento y el pecado de nuestro alrededor. Hay muchas cosas que vemos en los medios de comunicación, abusos, tragedias, inmoralidades en las cuales sentimos en nuestro corazón un dolor por ver cómo se ofende a Dios de esa manera. Y número 3, confíe en el consuelo de Dios. Cuando enfrente pruebas, pérdidas o dolor, recuerde que Dios está cerca. Busque su presencia en la oración, en la palabra, en la comunión con los creyentes, porque el consuelo de Dios es real y es suficiente, incluso en los momentos más oscuros. Es cierto que la promesa de la bienaventuranza es para aquellos que lloran espiritualmente por causa del pecado, pero también el llanto natural de nosotros, Dios se compadece de nosotros, Cristo se compadece de nosotros. Ese es el recurso que tenemos que nos lleva a buscar ese consuelo en momentos en los cuales nosotros pasamos por oscuridades. Y vamos a concluir con lo siguiente, hermanos. Esta bienaventuranza que hemos considerado nos enseña que el llanto no es un signo de debilidad, sino que el llanto espiritual es una puerta que nos abre hacia la bendición de Dios. Los que lloran por su pecado, por el mundo o por sus aflicciones, encuentran un Dios que no los deja en su dolor, sino que los consuela con su amor, con su perdón, con su misericordia. Tenemos un Dios compasivo, un Dios que nos ama, un Dios que nos entiende nuestra condición y que lo único que espera es que nosotros vengamos a Él en arrepentimiento y en fe. Así que el día de hoy, hermanos, yo los invito a llevar su llanto a los pies de Jesús, su llanto por una vida que ha fallado, una vida que hemos desperdiciado, pero no es el final de esto. El que nosotros meditemos en la vida que vivimos, que fallamos, en el llanto por el pecado, en el llanto por la angustia, nos debe de llevar con un corazón contrito a Jesús y saber que Él es misericordioso y debemos confiar que Él nos dará su paz. Vivamos como aquellos que aún en el llanto son bienaventurados porque tenemos el consuelo de la promesa divina. Y oremos por aquellos, hermanos, por aquellos que aún no han reconocido a Cristo como su Señor y su Salvador, porque ellos no tienen una oportunidad de poder tener ese consuelo. Ellos viven engañados, viven viviendo una vida de pecado a la cual están acostumbrados, engañados por Satanás y no tienen un corazón contrito, porque eso es lo que ellos han sido enseñados. Pero vamos a rogar por ellos, hermanos, para que el Señor tenga misericordia, que el Evangelio les ilumine, que haya más personas que puedan llevarles el conocimiento de la palabra de Dios para que no se pierdan en una completa oscuridad eterna. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te